Buenos días, amigos y amigas de Expectativa. Como es costumbre, cada viernes estamos realizando estas entrevistas a personajes destacados de la ciudad y la provincia en el ámbito cultural, deportivo, político, cada viernes para referir, recordar, hacer memoria de quienes han forjado el desarrollo de Imbabura en los diferentes ámbitos. Estamos en esta oportunidad con el abogado, profesor Washington Barreno, ex prefecto, también gobernador, también fue concejal y presidente de la Federación Deportiva de Imbabura. Washington, buenos días, qué gusto saludarle a los tiempos. Muchas gracias, Jaime. Atento a la invitación y aquí estamos para poder conversar. Muy bien, en forma distendida, formalmente, informal, para recordar los inicios suyos. Por ejemplo, usted nació en Guano, ¿no? Así es. A los 30 días de haber nacido, pues mis padres se trasladaron acá a la ciudad de Ibarra y de hecho eh, crecieron aquí todos mis hermanos. Soy el primero de 9 hermanos, Ay, lo que hace que el todos, primogénito, ¿no? sí, lo que hace que todos estemos vivos además y hayamos hecho todo lo que los buenos ibarreños hacíamos desde antes, es decir, Jardín Infantes María Montessori, Ujú. Escuela 28 de septiembre, Colegio Teodoro Gómez de la Torre y Universidad Quito Ya, Central, Quito y muy bien, lógicamente luego con el transcurso de la vida fuimos ampliando los horizontes del conocimiento. qué bueno. Eh, Papá y mamá, ¿cómo se llaman? Felizmente viven todavía, ¿no? Mi papá es Luis Enrique Barreno Chávez, que tenía un almacén de calzado aquí en la Bolívar, en la casa del señor Durán. Mi mamá, como siempre, le apoyaba ahí y también en cuidado y crianza de sus hijos, de los Claro. nueve hijos, Blanca de ambos de Barreno. Ambos están con vida, ventajosamente, dando gracias a Dios, 96 años de mi papá y 94 mi mamá. Qué bueno. Eh, los hermanos, ¿cómo se llaman? Usted es el primero, David. Lilian Sí. Barreno, la abogada, Ujú. luego tenemos a Miriam Barreno, médica, Rubén Barreno, ingeniero, eh, Cecilia, Mercedes, Katy y Luis Enrique. Es decir, somos los 9 hermanos que teníamos. Nueve Ignacio. hermanos, no había televisión en ese No tiempo, creo. había televisión en ese tiempo, o sea, solo eran programas en vivo y en directo. Claro, eran otros tiempos y realmente no. Usted me dijo en la escuela, en el jardín María Montessori, ¿no? Así ¿Qué es. recuerdos tiene usted? Bueno, Muy vagos. de las primeras revolcadas que yo recuerdo es que justamente ahí, cuando llovía, los columpios se encochaban. Ah, Pero igual íbamos, niños inquietos, ujú. traviesos, íbamos al agua, ¿no? Entonces, son de los primeros recuerdos que tengo. Y la profesora mía todavía hace poquito nomás murió, pero en todo caso, los recuerdos son muy bonitos del jardín y estar por primera vez en grupos compartidos de niñas y niños era algo maravilloso. La escuela 28 de En la septiembre. escuela 28 de Ahí, ¿quién era septiembre, director, se acuerda? el profesor José Vázquez, Ya, el director, el profesor Villaselga fue mi profesor de primero a tercer grado y luego el profesor Vázquez de cuarto, quinto y sexto grado. Es decir, en esa época pues era lo mejor que tenía la la ciudad, ¿no? ciudad En el aspecto en educativo, ya. cuanto a la formación y lógicamente en valores que siempre nos inculcaron desde muy temprana edad para poder ser útiles a la sociedad. Eso nos manifestaban casi todos los días. Y al ser útiles a la sociedad, primero empezábamos con la familia y la familia era el puntal perfecto para poder aplicar todos estos conocimientos que nos daban al ser respetuosos con sus padres, la bendición al Ujú. papá, a la mamá, el respeto a los hermanos y lógicamente también había la jerarquía, es decir, el respeto de los hermanos al primer Ya, hermano de la casa. claro. Colegio Teodoro Gómez de la Torre. Colegio Teodoro Gómez de la Torre, yo estudié, tuve la Aquí oportunidad en el centro, en el centro en histórico, ¿no? El Ya. Teodoro antiguo, y en sexto curso hubo el tratar de movilizarle al colegio, ya, porque lógicamente no alcanzaban, las Ya aulas estaba eran muy pequeño, ¿no? pequeñas. Claro. Nos quisieron llevar junto al Estadio Olímpico, donde hoy es el Estadio Olímpico. Entonces hicimos las primeras manifestaciones en las calles para decir el Teodoro se va al sur, que era el sur a donde hoy Allá le está querían la... poner en principio al Sí, al norte. principio lo querían poner junto al Ahí estaban los estadio, terrenos, ya. allí estaban los terrenos y lógicamente ya desde quinto, sexto curso empezamos nosotros la lucha en la calle y así aprendimos a estar
protestando en las calles. Recuerde que siempre ha sido el Teodoro Gómez un referente en cuanto a la protesta estudiantil, y no solamente de lo que concernía a los estudiantes, sino a lo que pasaba en Ibarra en esa época, a lo que pasaba en Imbabura, y de hecho eso fue lo que marcó posiblemente a muchos teodoristas, marcó esa forma de hacer las cosas, y quedamos para siempre pues con la sintonía de luchar para conseguir algo. Compañeros de ese entonces, ¿cuántos años están celebrando ya las bodas de oro, de Bueno, plata? No sé. hace un año, 2 años, nos juntamos la promoción del 71 del Teodoro Gómez de la Torre, y hicimos una 50 reunión años son ya. aquí en la ciudad de Ibarra, y luego nos fuimos para la ciudad de Quito. Es decir, ya tenemos 2 reuniones formales de los 70 de la promoción del 71, de los cuales hemos quedado 32 compañeros físico-matemáticos, y que habían fallecido 6 compañeros del colegio. Entre los compañeros que teníamos era pues el doctor Patricio Gaibor, el doctor Y falleció, muerto, claro. Patricio Aguinaga, que todavía vive, También fue concejal, sí. Edgar Rosero, Ajá. papá del consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, David ya. Rosero. Teníamos muchísimos compañeros, Eduardo Puga, David Saúd, Hermano del gobernador actual. primos, Primo eran de ya, la familia familiar. de aquí. Cuando salió la familia de David, que su padre se llamaba Wahid, fueron a vivir en Quito. Ya, Y desde allí ya no regresaron, se quedaron en Quito, claro. como muchas de las personas que salíamos a estudiar en la ciudad de Quito. En todo caso, pues eran unas gratas coincidencias el recordar las anécdotas del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, con sus profesores, sus hechos, sus palabras. Y debo decir que siempre fuimos medios inquietos, medios traviesos, y Claro. también cometimos pues, las travesuras de jóvenes. Pero lo que más nos marcó fue justamente ya el deporte en esa época, porque había dos modalidades, o sea, de clases presenciales, que era a la Y mañana doble a jornada, las ¿no? 12 del Claro. día, y a salir a almorzar y regresar a las 2:30 de la Muy tarde. cansado, ¿no? Mejor una sola jornada. Así resultaba, pero yo creo que no. ¿Cuál le gustaba más? La doble La jornada. doble jornada, por el hecho de que, al menos los que nos gustaba el de básquet, Ay, ay, nos ay. quedábamos en el En la colegio, tarde, ¿no? en ese espacio de tiempo, de las 12 a 2:30, jugando básquet. ¿El almuerzo a qué hora? No Ah, no comíamos había por almuerzo, ya. estar haciendo el Algunas deporte. papas fritas por ahí nomás, ya. Nada, porque Ya. todavía no existían esas O sea, fundas. tenía pasión usted por el básquet. Es decir, crecimos en el elemento mismo del deporte, Mm. y yo recuerdo mucho cuando ya frente al Colegio Teodoro Gómez existía el Mercado Amazonas, Ujú. mercado que a la postre también salió de allí y quedó ese espacio vacío. Y ya en mis primeros 18 19 años también peleamos y coordinamos para que se construya la cancha de básquet ahí, y que en el año de 1973 se realice el Campeonato Nacional de Baloncesto Abierto, en la cual pues en esa época era una locura Aquí en ver Ibarra, ¿no? aquí en la Y, ciudad de y, el- Ibarra, y la cancha era de cemento. de cemento, baldosa, sí. Entonces, en ese entonces, digo ustedes, jugadores de la talla Aquí cerca, ¿no? de Juan López, de Arturo Méndez, Marco Melo, De Byron Otavalo, ¿no? Valenzuela, de Otavalo Nicolal de Valdospinos, Andrade de Cotacachi, Gustavo Rea, compañero mío. Entonces, empezamos ya en actividad media formal, cuando yo era asistente, digamos, entre comillas, de Gonzalo Patayucha Ceballos, que Ay, fue el ay. entrenador del quinteto del 1973, en la que Imbabura destacó, peleando un partido a muerte que perdimos por 3 puntos con la selección del Guayas, y luego a la final ya llegamos cansados contra Pichincha y llegamos al Tercero, tercer puesto. tercer puesto. Al tercer puesto. Y ahí se inauguraban estos aros, ¿no? Modernos en ese tiempo. Seguro usted en este coliseo Digamos, pequeño. todavía no habían los tableros de vidrio aquí, sino que eran tableros de mica, de fibra. Y yo recuerdo tanto que incluso fuimos a comprar estos tableros en la ciudad de Ambato, en Pairís, que era la empresa que fabricaba estos tableros. Luego de eso, pues ya aparecieron los de vidrio, y también ya se tuvo que cambiar la infraestructura, digamos, Claro. dentro del baloncesto, para poder desarrollar mejor. Imagínense un coliseo abierto y cuando llovía, ¿qué pasaba? ¿No? Entonces hacía falta un coliseo cerrado como el de la avenida
Jaime Rivadeneira, Bueno, ¿no? esa tiene una historia especial también porque de igual forma tuvimos la suerte los ibarreños y mabureños de tener dentro del Chumbirato a un ibarreño, Ibarreño. el general Luis Leodoro Franco. Así es. Sí. Es el nombre que lleva El Coliseo. el Coliseo. Entonces, ahí no había tanta burocracia como ahora. Traía un Y cheque y listo. lo que es más, se indicaba si se hace la obra y pues, ciertos trámites. Y el Ministerio de Economía, en ese entonces, luego la Dirección Nacional de Economía de Presupuesto era Luis Mejía Montes de Oca, Él al estaba en el cual ministerio, ya. tuve la oportunidad de conocerle por esta cosa, Coyuntura, ¿no? coyuntura de que se dio de que los dineros llegaron al municipio de Ibarra y fue el doctor Jorge Proaño quien tuvo la oportunidad de construir. Pero lógicamente Del nosotros 78 estamos hablando, ¿no? Más nos o menos. preocupaba el hecho de que estando el Coliseo nunca se le abrió. Entonces tomamos la decisión, entre esos fui yo quien fui a hablar con Luis ¿Estaba cerrado Mejía. el Coliseo? Sí, ¿Cómo? unos 6 meses que no se le utilizaba, Y ya esperando, construido. ya construido, ¿Qué es lo que esperando el esperaban? momento oportuno para inaugurarle. Entonces hicimos un campeonato aquí en el Coliseo Abierto con cerca de 41 equipos, que en ese Mm, entonces es una locura escenario un Coliseo. Y con estas fotografías me fui a Quito. ya. Pues así conozco a Luis Mejía Montes de Oca, que era el director de Presupuesto, El Nacional Ministerio de de Finanzas, Presupuesto, ya. y me dice, estás muy joven para estar peleando en estas cosas. Le digo, pues sí, pero es necesario, aquí están las fotografías de lo que estamos Ibarra se organizando y todo merecía, eso, claro. y que Ibarra merecía tener este Ajá. escenario abierto. Y lo que hizo, me acuerdo hasta ahora, unos papelitos, dijo el director nacional del DECE, o de la DINASE en ese entonces. Había, claro. Opciones escolares, algo Eh, así. no me recuerdo el nombre ahorita, pero arquitecto Patricio Espinosa Ujú. cogió y me dio un papelito y me dijo, anda con esto que te atienda. Efectivamente fui allá, conversé con él, igual me dijo que si era muy pollo para... Tenía recién 20 años o 21 años que ya había 20 estado años entonces, ¿no? Y un camino regresando, que andar. regresando del cuartel, porque me Mm. llevaron al cuartel al grupo GSM7 Ah, sí, estuvo en el Puerto cuartel. Viejo en Manabí. Allá no fue remiso, ya. Entonces fui sargento de reserva, ¿no? Ujú. Y allí ya tuve la oportunidad de que con el papelito hablar con este arquitecto, ingeniero Patricio Espinosa Bermeo, y recibió el papel y me dijo, pero estás muy pollo para esto, ¿cómo vas a hacer? Le digo, bueno, pues, o sea, esto es para el pueblo y vamos Ujú. hablando de que esto necesita la juventud de Claro. Ibarra. Entonces me dijo, no hay ningún problema que vengas el día miércoles a retirar las llaves del coliseo. Efectivamente, regresé y yo era presidente de la asociación de baloncesto ya en ese entonces. De Imbabura. Ya, Regresé y le dije a Paricio Vega, que era el presidente de la Federación Deportiva de Imbabura. ya. Un deportista, futbolista que participó por Taína, porque él era gerente en El ingenio Taína, en la azucarero, empresa ¿no? del ingenio azucarero. Entonces me dijo, ve, estás loco, o sea, ¿cómo te dieron? Le digo, sí, pero él me pide que tú vayas a Es que retirar son las como, gestiones. como presidente de la federación. Entonces me dice, lamentablemente, mira, esa fecha está convocada una audiencia aquí, asamblea de cañicultores. Entonces me dice, pero le digo, mándale pues al doctor Norberto Fuertes, Acá fue que era presidente de la que era federación. el síndico en esa época. Entonces me dice, ¿tienes razón? Efectivamente, con el doctor Norberto Fuertes se viajó a la ciudad de Quito, recogimos las cajas de llaves, que eran unas cajas más grandes que este escritorio, con 6 juegos de cada De llaves, todas de las todas las dependencias del Coliseo. instalaciones del Coliseo. Trajimos, y lógicamente ya con las llaves nosotros fuimos anoche a abrir el Coliseo y gustosos metimos el primer aro y todo esto, o sea, histórico para nosotros Nuevito que el habíamos Coliseo, ¿no? luchado. Pero de ahí se coordinó para que se inaugure el Coliseo ya formalmente y así se lo hizo y desde allí ya pasó 78 se inauguró, ¿no? 78. Y de ahí ya pasó a manos de la Federación Deportiva de Imbabura, quien tiene en administración hasta el día de hoy. En este Coliseo, dice la leyenda, que jugó un mano a mano usted con Cruz Elías Vázquez. ¿Esto es cierto? Efectivamente, pues en esas épocas las cosas de varones se las dirimía como varones, es decir, Ya. nada de que el niño de cristal, los niños milenios, los O estos, el bullying, ¿no? o el Ya. bullying. Ahí se divertían y salíamos aquí en Ibarra, aquí abajo, cerca de nosotros, estaba la hacienda de Y aquí. Pilanquí.
Entonces así íbamos a tomar la leche y de paso los que tenían sus diferencias arreglaban a trompón limpio. Y se, En los y potreros, se ya. subsanaba todos los problemas y los conflictos y volvíamos a ser amigos. Ya, ya, ya. Entonces, con Cruz Elías Vázquez una vez tuvimos diferencias políticas Políticas en la izquierda en la democrática, me izquierda imagino. democrática y terminamos que en vez de pelear vayamos al Coliseo. Entonces hicimos abrir el Coliseo y a la noche, posiblemente en paños menores, calzoncillo, jugamos mano a mano que En media cancha, en, hermano, ¿no? en Ya, media ya. cancha y que eso quedó para la anécdota, porque se filtró algún periodista y él lo publicó. Entonces quedó eso como anécdota de que Claro. se jugó a esas altas horas de la Pero noche. ¿quién ganó? Por supuesto, no habría que preguntar eso. No, no. El porte en el básquet influye bastante, pero más la agilidad, la Bueno, yo creo que dinámica. ahora hablar de un basquetbolista que no mida 1,80 es totalmente pequeño, Imposible. imposible. Porque usted ve cómo ha mejorado la Ese raza. tiempo era, un 80 era altote. Alto, Alto. Hoy alto. no. Sí, hoy Hoy no, 2 metros. hoy es un metro normal, el 1,80. Pero claro que va asociado también la capacidad física aeróbica y la capacidad anaeróbica del basquetbolista, tanto en la contextura física de su cuerpo cuanto en la agilidad mental. Claro. Agilidad mental, pues que posiblemente siempre se lo asociaba al más pequeño. Y que de hecho nosotros éramos los llevadores de pelota, los que metíamos, los que lanzábamos. Posiblemente en esta época marcar 40 puntos es muy difícil. Pero en esa época donde solamente valían 2 puntos del aro, hoy vale 3, Claro. podríamos haber marcado esos 40 puntos con mucha facilidad. Había un trío de lanzadores, el caso mío, como Gustavo Rea, el Colorado, y Iván Avellaneda. Entonces, éramos los clásicos lanzadores que teníamos acá y que nos gustaba jugar. Tardes, ¿no? Tazos, Tardes, como se decía antes vulgarmente. claro. ¿De qué barrio es usted de Washington? O era, mejor dicho. Del barrio El Fátima. Ese queda en la... Junto al Teodoro Gómez a 2 cuadras, en la esquina de la capilla de la... Es el barrio de la familia, ¿no? El barrio de Todos todas solteros. las familias nuestras, de los señores Reas con H, de los señores Reas sin H, Rea Mejía también. Mejía, Eduardo Rea. Eduardo Rea, de ahí estábamos todos los Mirandas, todos los Jaramillos, es decir, era un grupo de unos 50 muchachos que de paso más abajo vivían Nico y sus estrellas, o sea, Por ahí vivía Nicanor Pavón. Nicanor Pavón. Él vivía frente a la curtiembre Imbabura de donde se trataban los cueros para luego venderlos, hacer los zapatos. Entonces era una jorga muy grande. Y que jorga buena porque nos llamábamos los bandoleros. Incluso estuvo ahí Jorge Alpino Acosta, que fue presidente del Tribunal Electoral Claro. del Ecuador. Y las anécdotas eran de que siempre terminábamos jugando básquet y que de hecho no solamente el básquet, no había otros billaristas, otros pocaristas, bueno, éramos de todo. Y lo bonito era que en esa fecha, en el barrio donde vivía el mayor Galo Larrea Torres, nos diferenciaba la casa de Rubén Monge, del doctor Rubén Monge, papá de Janet Monge. Entonces, cerca de la radio Ritmo, ¿no? Exactamente, CDI, nosotros sí. crecimos en la CDI, Claro. con don Silvio Morán había la y discoteca Carlos Grand Prix Rodríguez, por ahí, ¿no? y la Grand Prix que nació después de, lógicamente, de Las 12 horas Marlboro. de esa las época. 12 horas Marlboro. Pero antes de eso había pues la discoteca de abajo de Carlos Obando, Baldoré. el Baldoré. Es decir, nosotros también incursionamos con una discoteca justo por estas fechas, que era en la casa de los Trujas, que decíamos los señores Trujillos. Junto vivían los señores Rea con H. Entonces, esto hacía que era una sociedad muy unida de nosotros. Y ahí había la mucha marcada diferencia de la sociedad. Es decir, los tintas y los plazuelas, los plebeyos. Entonces, a veces, yo me recuerdo muy bien que terminamos en una pelea, pero no campal ahora que sacan puñetes, No para matarse, cuchillo ¿no? o pistolas, sino que era hombre a hombre, Y mano a usted mano. dice, pues quedan como amigos. Claro, Se daban la mano. terminamos 50 de un lado, 50 del otro lado, el papá de Gustavo Rea a la cabeza, mi papá a la cabeza, y salían, a ver, de uno en uno. Entonces íbamos de uno, ¿quién, con quién, con quién? Entonces, fueron anécdotas
muchachos, de barrios, de juventud, claro. pero que de hecho nos ayudó a formar el carácter y a ser buenas personas, porque después de eso pues quedamos muy Muy buenos amigos amigos. con todos los señores Larreas, Jardines, Almeidas, todos los señores que vivían en ese lado, y que lógicamente pues nosotros hacíamos lo posible para tratar de ayudar a nuestros jóvenes. En el Coliseo Luis Loro Franco, cuando usted era presidente de la Federación, Washington, algunos cantantes vinieron a ese Coliseo, Camilo Sesto entre ellos, ¿no? Usted estuvo cuando vino Camilo. Exactamente. Camerino era, creo, donde era la Federación. Sí, desde el local de la presidencia. Ahí usted lo conoció en persona. Ahí, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a él en Cascarón de la Alegría, en Otavalo, Otavalo. que también igual tuve una buena suerte de trabajar con los presidentes de los municipios de allá. Y se creó el Cascarón de la Alegría, que fue un rotundo éxito en el norte Un del escenario país. realmente espectacular, ¿no? Y que ahí conocí pues a Leonardo Fabio, Rafael, Julio Iglesias. Bueno, en el caso nuestro de acá de Ibarra, Camilo Sesto no tenía donde hospedar porque eran los camerinos abajo y entonces, ¿qué les dije? Que utilicen el salón de sesiones de Federación y el Que lo local utilicen de la como camerino. presidencia. Que, sí. Porque los camerinos del Coliseo no son tan buenos. No, bueno, Pero para el nivel de Camilo nivel del Sesto. no. Entonces Ya. le dijimos que utilice la sala continua de sesiones de la Federación Para y que- ya. el local de la presidencia. Y efectivamente ahí colocaron todo lo que él exigía, pues por ejemplo, vinos, uvas, manzanas, cosas Ya. que tenía que servirse para salir a cantar. Correcto. Entonces era extraordinario conocer ese tipo de personajes que solamente habíamos visto por las radios. Así es. Porque ni siquiera la televisión, o peor aún por los medios audiovisuales de ahora, que es el teléfono, Claro. es una carga Ahora todo tan es fácil, liviana ¿no? ahora. Claro. Entonces se logró conocerlos, tenerlos en persona, conversar, dialogar y ver Los iracundos. cómo son los Cuando iracundos. vivían todos. Pues. Claro, con Eduardo Franco en la cabeza. Entonces nosotros pensamos de que fuimos aprendiendo desde muy temprana edad. Y ya, como le dije, empezar a manejar el Coliseo desde los 21 años fue un paso muy frondoso que dimos de nuestra vida, porque nos enseñó a ser luchadores y conseguir muchos esfuerzos, mucha coordinación ya con Luis Mejía, Luis Muñoz, Gustavo Pareja, en cuanto a los escenarios deportivos de la provincia. El estadio. El estadio, no la había. cubierta del estadio, la pista atlética en el mismo, que lamentablemente creo que está un poco deteriorada. Pero construimos muchos Algunos escenarios escenarios deportivos que de hecho quedan a la historia. Por ejemplo, los coliseos cubiertos en el Páez de Otavalo, Otavalo. el que está Donde al lado- era el Cascarón, donde era el al ladito, claro. Cascarón. Construimos la piscina, bueno, no con fondos míos de La Washington piscina Marrero, olímpica. sino con Es un fondos de consecución, de ejecución, con el prefecto y los alcaldes de los cantones. Y ahí nos inventamos los juegos intercantonales, que se los realizaba cada 2 años. Y esa era la oportunidad de conversar con los prefectos que iban en sucesión y con los alcaldes que entraban. Ya. Entonces comprometíamos a través del deporte para construir como en Pivampiro la piscina, el coliseo, en Urcuquí igual la piscina, el coliseo, el estadio, en Cotacachi obras así de Grandes, ¿no? grandes y lógicamente en Ibarra la piscina olímpica que nació para un campeonato Hubo un campeonato grande, ¿no? mundial aquí y que lógico teníamos que colaborar como federación. Es decir, se ha hecho muchísimas cosas. Y ya en el ejercicio mío de estar en la Federación Deportiva de Imbabura, para conseguir los Juegos Nacionales en el 2004, tuve que pasar 12 años luchando en Juegos Regionales. Ya. Es decir, Juegos Regionales que era la antesala a Juegos Pero tiene una Nacionales. experiencia, ¿no? Claro. Entonces participamos y la primera participación de Imbabura en mi gestión fue en la Tacunga. A esos juegos yo les ofrecí a los Juegos Interregionales, que eran las 10 provincias de la Sierra, Ujú. Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Cachi, Azuay, que iba a quedar en el tercer puesto y me dijeron que era muy loco, que cómo vas a quedar si recién entras. Ajá. Y efectivamente pues quedamos en el tercer puesto. Luego fuimos a otros Juegos Nacionales y dijimos que del sexto puesto no bajamos. Y fuimos cumpliendo. Y la Ya. dirigencia nacional también dijo, sí es de palabra.
Entonces, cuando yo pedí ya la realización de los Juegos Nacionales a Ibarra 2004, me dieron con mucho gusto. Pero lógicamente aquí faltaba todo. Ya. Pero para llegar al 2004, un tiempo de Lucio Gutiérrez, Mi coronel. una anécdota también así de esas que queda para la historia. Con tanta lucha y haber presentado los proyectos de todos los coliseos cerrados que existen hoy junto al Estadio Olímpico, como de boxeo, judo, taekwondo, karate do, gimnasia, la pista atlética, el muro de escalada, que tiene una historia especial también. Nos dan el cheque de $1 millón de anticipo para los juegos y resulta que no tiene fondos. Lleno de plástico, no tiene Sí, forma. entonces tocó esperar un poco más hasta que se efectivice y de inmediato pues empezamos a construir las obras. Obras que hoy se les ve con mucha facilidad en la ciudad y que a Es que esa aquí fecha, hay que decir, y más que hay que hacer antes que hay que decir. Eso exactamente, es lo- a esa fecha era la mejor provincia en infraestructura deportiva. Lo único que nos faltó es el velódromo, pero al velódromo, de acuerdo a las reglas internacionales, no se lo podía hacer porque estaba a menos de 100 kilómetros de Tulcán, que tenía Tulcán y que tenía Quito. Entonces era preferible que se vayan las dos subsedes a la ciudad de Quito y no se hizo el velódromo. Pero lógicamente era para mí un gasto innecesario en esa época por cuanto el ciclismo de pista y de ruta era incipiente. No es como ahora que ha Ahora ya, cogido sí. Auge, ¿no? un auge inmenso y que esto le permite también a muchos deportistas de esta disciplina salir fuera del país y representar al Ecuador como lo hacen de muy buena forma Carapaz y todo su equipo. Washington, usted fue concejal. ¿En qué año fue concejal? En el año de 1986, en Era tiempo de alcalde. Marco Almeida, y 2 años, ¿no? sí, 2 años, porque llegó la reforma y antes se hacían las elecciones de concejales y consejeros en partes, mayorías, las otras minorías se elegían y se quedaban de base siempre alguien. Ujú. Entonces en el 86 me tocó con la nueva reforma que culminó en 2 años la concejalía, pero lógicamente pues esa también fue una linda experiencia de vida que se veía la forma de solucionar los problemas sociales, ya ahí sí, eminentemente sociales, de la falta de agua, alcantarillado, luz, aceras, bordillos, todo esto Ujú. en los barrios marginales. Y desde esa época ya se principió a construir muchas cosas en Alpachaca, que lo Ya. miramos como un polo de desarrollo y de asentamientos afrodescendientes o negros, como se los dice, en este sector. Entonces fue una linda experiencia que conocimos todas las parroquias 2 años por la izquierda democrática, por la ¿no? izquierda democrática. ¿Usted ya era director del partido ahí o todavía no? Yo estaba de director del partido y lógicamente cuando triunfó Borja En 88 en triunfó. 84, 88, nosotros también ya estuvimos siendo partes como director de la Izquierda Democrática y que luego de esto fui muchos años más adelante como fundador del Partido Izquierda El Democrática. Partido Naranja. Bueno, ese es un diálogo formalmente informal con Washington Barreno Ramos. El Partido Izquierda Democrática 88 llegó al poder con Rodrigo Borja Ceballos, pero había una disputa tremenda con Raúl Bacacaro, ¿no? ¿Se acuerda? Y esas Bueno, primarias, especie de primarias que hubo. bueno, eso es por democratizar mucho al partido, porque yo creo que como veníamos funcionando estaba muy bien hecho. Ujú. Teníamos líderes en todos los cantones, en todas las provincias y en todo el país. Creo que los mejores hombres, que muchos de ellos incluso siguen aún en vigencia en el Ujú. país, fuimos y nacimos en la izquierda democrática. Ya. Era un partido de masas y de intelectuales, de Partido grande, ¿no? profesionales, Claro. de gente pensante, de gente que creíamos que la tendencia de ese momento, el social democrático, Socialdemocracia. la socialdemocracia traída de Francia, era lo mejor que le puede haber pasado al país. Y creo que uno de los mejores gobiernos que tuvo el Ecuador, sin mucho No, no escándalo, hubo escándalo de corrupción, sin nada de eso. mucha bronca y todo esto, es justamente la de Rodrigo Borja del 88 al 92. Y acuérdese de que en definitiva alguien osó decirle algo al presidente Borja sobre el hermano que estaba en un acto de corrupción y él dijo, pongo a disposición mi cargo, sí que le compruebo. Y así fue, Claro. no lo pudieron comprobar. Entonces, eran otras épocas donde los pasquines solamente se utilizaban en la noche y en la madrugada para desacreditar a las personas. Y hoy ya no, el pasquín es directo, el pasquín sale en el Facebook, en el Twitter, en todas las herramientas que tenemos Claro. aquí en la actualidad.
pero sin respetar la honra de las personas Ese y de las perfil que familias. le sacaron contra Ramiro Guzmán, que en paz descanse, ¿no? Bueno, ¿Se acuerda usted de eso? claro, o sea, no es que solamente él sufrió los pasquinazos, es decir, Mucha gente, pero yo mucha digo, gente sufrimos de pero no pasquinazos influye aquí. mucho ahora. Ahora, Ahora, digamos, la en ese tiempo gente parece que sí. parece que sí, pero justo en lo de Ramiro Guzmán, pues el pasquinazo que le dieron la última noche fue lo que viró para el triunfo de Alfonso Pasquel, Un triunfo con con poquitos 380, votos. En todo caso, pues yo creo que, regresando el al partido. tema político, pienso que la izquierda democrática marcó un antes y un después, porque recuerda que en el 92 la izquierda democrática se abrió al primer movimiento indígena en el país, Levantamiento el indígena. levantamiento indígena, dio la oportunidad a la libertad de prensa, es decir, y desde ahí que los indígenas tienen esa estructura y ese poder que lo tienen ahora, es justo luego de haber que en forma democrática Rodrigo Borja haber dicho que protesten, que salgan. Y así efectivamente ha sido, pero no es como es ahora. Ahora es un caos, es un desastre, es un chantaje, es una guerra sin cuartel, una guerra de los desposeídos, entre comillas, contra los que dizque tienen algo. Entonces, yo creo que eso está mal de la política y se han enrumado mal cuando, como deporte, como deporte, quieren sacar a los gobiernos de turno y que en definitiva así lo hicieron. Lo hicieron a Dalá Bucaram declarándole loco, a Yamil Maguad, a Lucio, Lucio los tres Gutiérrez. marcharon. Entonces yo creo que esas cosas deben cambiar Hoy no se va a porque repetir, pueda que se repita con Guillermo Lazo o no. no, yo creo que no, Son porque otras circunstancias no ya. hay las Los votos. primero que no hay los votos. Segundo que hay un desconocimiento, como lo dijo con mucha propiedad un intelectual del derecho, ignorantes constitucionales. Es decir, no saben qué poner, qué artículo ¿Qué poner en la causal Constitución y se las ajusta, ¿no? causales. Ya. Y lo que es más grave, que se inventa causales de una ley que ya está derogada por ellos mismos en el 2021. Entonces, estas cosas hacen que la gente ya no crea en el político, hace que la gente esté asqueada De del la sistema política, claro. político, partidista al menos, porque en definitiva de partidista no tienen nada, porque se unen, si vemos aquí en el país 282 movimientos y partidos políticos. Aquí cualquier ciudadano puede juntarse y unirse y hacer su propio movimiento. Hasta Pero, ganar las elecciones, más. por Después ya se supuesto, acabó el partido. y se acabó. Ujú. Entonces yo creo que esto es para negociar. Los partidos que entran con minorías de uno o dos, ellos están al mejor postor. Ya. Entonces yo creo que en esta parte lo fundamental es que haya reformas a la ley de partidos. Pues entonces, ¿cree usted que si la Corte Constitucional dice, admite este juicio político contra el presidente debería activar el tema de la muerte cruzada? Mira, yo como En tengo la ahora Constitución consta eso, ¿no? como tengo el tiempo más que indispensable, he podido Leer, estar ¿no? leyendo y Ujú. actualizándome. Pero primero, las causales para las que se le destituye al presidente Lazo no existen. Ya. Segundo, son causales, como lo dicen las mismas asambleístas interpelantes, políticas. Y no mezclen lo político con lo legal. Ujú. Entonces, si lo político y lo legal van de la mano, habrían las suficientes causas. Si eso no hay pruebas, y al no haber pruebas, no existe causal. Claro. Entonces, en este caso creo que lo fundamental es que si es que le da admisibilidad la Corte Constitucional, que lo dé, que Lazo vaya y se defienda y que de hecho es un juicio político que nace ya más que patojo, más que muerto, porque ha habido tantas arbitrariedades, tantas cosas que están fuera del marco de la Constitución, que no va a ser posible que lo admita la Corte Constitucional. Pero de darse el caso, yo creo que Lazo, como un buen demócrata que es, tendrá que asistir a la Asamblea a demostrar su inocencia. Porque en definitiva aquí estamos acusando de supuestos, que no es lo mismo en los otros hechos que han pasado aquí en el mismo país, son hechos comprobados, Claro, pero judicializados. se le acusa de actos de corrupción por omisión, es decir, por no haber solucionado o evitado que haya corrupción por parte del señor Luque, que era parte de las empresas públicas, y de su cuñado Danilo Carrera. Danilo Carrera es vinculado con el deporte, ¿no? Exactamente, yo tuve la oportunidad de conocerle a él unos 14 años ¿Será en la corrupto él? dirigencia del deporte.
él en el Comité Olímpico y nosotros, y el yo COE. como vicepresidente de la Federación Deportiva del Ecuador. Entonces tuvimos muchísimas reuniones, asambleas y todo eso. Amargas experiencias que no vale tratarlas acá, Sí. pero que en todo caso pues se avisoraba de que nunca se jugó Limpio, claro. lealmente. Entonces, ¿qué culpa tiene? Yo aclaro que no he venido a defender al señor Lazo Que bajo ningún punto de vista. Trabajamos por él, sí es verdad, por la estabilidad por la democrática. estabilidad democrática, Ya. por la institucionalidad del país, pero no hemos estado por un puesto burocrático ni nada por el estilo, No, sino porque estamos por jubilados. ser demócratas. Recuerde que yo en el 71 ya salí a las calles a pelear contra las dictaduras, tanto militar cuanto de Velasco Velasco Ibarra. Ibarra, sí. En el Con 71 Crespo aquí en la Negro, ¿no? gobernación, Ya. yo estaba en el colegio Teodoro Gómez en el tambor, era de la banda de guerra, y fuimos los que desfilamos de espaldas a la tribuna. Y luego de eso, pues jóvenes atentamos, digamos, a la gobernación, apedreándole todo eso. Y tuve la oportunidad de conocerle ese día a Velasco Ibarra, porque él salió de la casa de Enrique Ayala Mora, papá de Enrique Padre de Enrique Ayala Mora. Enrique Ayala Pasquel. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a Velasco Ibarra, un señor alto, flaco, con unos dedos muy largos, extremadamente largos, huesudos, ¿no? huesudos, y me dio la mano. Ya. Y le digo, hasta hoy me quedé paralizado de conocerle a Velasco Ibarra. Enigmático el hombre, Así era es. un verdadero presidente. Y recuerde que en esa época también Ibarra y Mabur era velasquista. La gran mayoría de la sociedad ibarreña, el padre de Enrique Ayala, mi padre, mis tíos, todos fueron velasquistas. Claro. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo. Y entonces, en este caso, ¿cómo se le acusa al presidente Lazo? Aclarando que no he venido ni oficialmente, peor de otra cosa, a defenderle al presidente Lazo. Pero a Luque le conocen después de que se hace una ley que acumula todos los poderes en el tiempo de Rafael Correa y de Lenín Moreno. Ya. Entonces, lo que hace es poner al hombre que parecía el adecuado. Pero no se le puede culpar de algo que ocurrió hace tiempo, ni que fue expresamente realizado en esta época por Guillermo Lazo para nombrarle a un hombre con superpoderes a todas las empresas públicas del Estado. Entonces, no hay las causales más que suficientes y que el pueblo crea. Y recuerde que las encuestas, que son las que marcan incluso una buena o mala gestión en la administración de carne y hueso, esas que están manifestando de que, en definitiva, la peor institución puntuada es justamente la Asamblea, luego el presidente, y de las mejores, pues como siempre, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Y la prensa, no sé en qué puesto estará. Washington, dos institucionales. Se van algunos amigos en los últimos años, se han ido de este mundo terrenal, me refiero. Entre ellos, Luis Cifuentes, que fue su amigo, que hemos compartido divergencias, hemos compartido momentos y también bohemias, ¿no? Luis Enrique Vallejos, caricaturista. Gato Maya. En fin, Rodolfo Gato Maya, que fue diputado, y también colegas de los medios de comunicación, Luis Viteri, Sammy de la Torre, mi hermano Antonio, en fin, mucha gente, ¿no?, que se ha ido. ¿Qué piensa usted de este momento fugaz que es la vida? Hay que aprovecharla cada segundo porque hoy estamos, mañana quién sabe. Lo más importante es vivirlo y dar gracias a Dios todos los días que uno se levanta, se despierta, a decir gracias a Dios por lo menos un día más de vida. Con todos nuestros problemas, con todos, a veces ya la edad nos coge también con enfermedades, achaques. Así es. Pero creo que lo importante es de que el mundo marcó otra instancia. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Es decir, antes de la pandemia pues nos valía nada la vida. Hoy ya la valoramos. Hoy pensamos de que en definitiva hay que cuidarnos, hay que alimentarnos bien. Posiblemente antes de jóvenes no he sido yo el referente de fumar marihuana. Que fumaron mis amigos, sí. Y yo no. O bebían. Entonces yo estaba más inmerso en beber sí, un poco, ¿no? O sea, normal. Lo clásico, digamos, de haber Ah. terminado una inauguración de algún evento o de algún escenario. Lo clásico de la gente es su comidita y su traguito. En todo caso, hasta ahí llegábamos, pero antes y después del 2020, 2021 y 2022, era justamente ese, de respetar la vida. Eso marcó a personas racionales una nueva forma de vida. Y
posiblemente a las otras personas que no entienden que hay que respetar el criterio ajeno, hay que respetar la vida. Lamentablemente, pues la pobreza sucumbió más a la pobreza y de hecho ellos ¿a dónde van? No van a la educación, van a querer tener dinero fácil. ¿Y el dinero fácil dónde lo encuentran? En la trata de blancas, en la prostitución, en las drogas, en la corrupción, y que de hecho pues quedó institucionado como algo normal. Y lamentablemente al presidente Lazo le tocó lidiar con la más dura. Y de muchos años Y de muchos años de haberse entronizado todas estas malas artes de un ciudadano común. Entonces, esto marca la vida de un hombre. Ser bueno, ser social y ser ayudador a su gente, la gente y le no va a tener reconocer. odio ni rencor contra nadie. Por supuesto. Y cuando se muere, porque lamentablemente el muerto es muerto, pues, y todos decimos qué bueno era. Pero si habrá personas que reconozcan el trabajo, el sacrificio, la gestión en beneficio de la colectividad. ¿Qué quisiera que se escriba en su lápida? Bueno, como un hombre que... No fui un peleador callejero. Bueno, eso fuimos desde muy temprana edad y eso nos marcó también para que muchas cosas de la ciudad y la provincia, porque recuerde que yo fui el primer gerente del terminal terrestre de Ibar. Es decir, nosotros, yo especialmente como el señor Antonio Arregui, fuimos los que creamos la empresa terminal terrestre. Adjudicamos los terrenos. En la alcaldía de Mauricio Larrea, ¿no? Sí. Ahí se hizo. Y todo esto en prefectura de Luis Mejía. Entonces hicimos lo que es el terminal terrestre y cuando ya llegaron los fondos españoles, cuando uno es honesto, dije muchas gracias, quedan, sigan con su proyecto y ha sido un gusto. Y me fui. Es decir, tuvimos la oportunidad de ser visionarios aquí en la ciudad. Usted fue gerente del terminal y también fue gerente de Petroecuador, ¿no? Gerente de Petroecuador aquí, regional de Imbabura y Carchi. Es decir, como alguna vez me dijeron que sabía de petróleos para ir allá a CEPE, que era en ese entonces. E incluso me llamó Rodrigo Borja y me dijo, Washington, ¿qué haces ahí? ¿Qué quieres hacer ahí? Le dije así. Digo, yo quería lo de deportes, pero tú le das a un señor de Esmeraldas, que me acuerdo hasta el apellido. Y le dije, te va a hacer quedar mal. Porque yo ya venía del deporte estudiantil desde hace años activando a nivel nacional. Entonces le digo, voy a Petroecuador, pero no te preocupes, a CEPE. No te preocupes, le digo, yo ya he visitado Salinas, he visitado La Libertad, he visitado Esmeraldas y he visitado Xuxuili. Es decir, yo ya conozco. Ya. Y lo que es más, no es necesario ser un genio en esto, sino tener la capacidad. Y efectivamente llegué a ser jefe de Petroecuador, CEPE en ese entonces, de Imbabura y Carchi. Y ahí nos bonificaban cada 3 meses con un sueldo adicional a los compromisos asumidos y a los compromisos cumplidos. Entonces, de hecho, fui en algunas oportunidades notificado como el mejor jefe de sucursales del país. Gobernador de Imbabura también, ¿no? Gobernador de Imbabura, en la que tuvimos la suerte tuvo el accidente usted, la pierna, sí, de la pierna. Se enyesó. Me operaron del ligamento cruzado que se rompió por jugar un partido de fútbol, que a mí casi nunca me jugó el fútbol, pero tocó hacerlo por la federación, y en el estadio de Asaya me fracturaron la rodilla. En todo caso, pues tuvimos también la oportunidad de ayudar a muchas instituciones, incluso a la misma técnica de norte cuando Jorge Valdos Pinos estaba de gerente del BEDE, para que se condonen algunas deudas que tenía la institución educativa. Muy bien. Quiero agradecer al profesor abogado Washington Barreno por esta oportunidad de conversar en forma informal de su vida, su trayectoria, sus logros, sus éxitos. Gracias, Washington, y siempre pendiente de sus actividades, de su salud, de su deporte que hace ahora en el Parque Excéntrica hoy, Ciudad Ibar. Bueno, Jaime, yo quiero agradecer primero porque a veces mucha gente no debe estar o no se interesa en el deporte y mucha gente no conoce quienes hicieron las gestiones de los escenarios deportivos. Pero sí tengo que ser grato con personas que ayudaron al deporte de Imbabura y que lógicamente hoy son esas infraestructuras del deporte imbabureño. Ya no son de las alcaldías de los municipios, sino que son del deporte imbabureño. Porque recuerden la última alcaldía que estuvo Pablo Jurado y yo de prefecto, logramos entrar en acuerdo, de acuerdo a lo que manifiesta la ley del deporte, que sean estos escenarios manejados por las federaciones deportivas de su región.
pasamos todos los escenarios deportivos, es decir, se pasó 17 escenarios deportivos del gobierno provincial y del municipio a ser administrados por la Federación Deportiva de Imbabura. Entonces, esos escenarios, la piscina olímpica que otra vez está en desuso, pero que posiblemente muy pronto será habilitada. Los coliseos de todos los cantones, los infraestructuras de polideportivos. El último que quedó por terminarse, que lamentablemente estuvo los dineros desde el gobierno provincial cuando estuvo de prefecto para poner la cubierta del patinódromo y que no se lo dio porque llegó el nuevo prefecto, el que me reemplazó y dijo, para mí el deporte no es prioridad. En todo caso, nos queda la satisfacción del deber cumplido, de haber sido buenos hijos y que sobre todo pensando en la sociedad, que teniendo escenarios deportivos les alejamos del vicio, la drogadicción y el alcoholismo. Bueno, y finalmente vamos a pedir que nos dé un autógrafo de su paso por Expectativa al profesor abogado Washington Barreno en Expectativa, que nos acompañó en esta entrevista hoy día viernes. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Seguimos con otra entrevista luego de unos pocos minutos. Ya volvemos.